¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tus peores errores salieran a la luz justo frente a quienes más amas? En el video de hoy vas a conocer una historia tan poderosa, tan real, que no podrás dejar de verla hasta el final. Una historia que expone lo más oscuro del ego humano, pero también lo más luminoso del alma cuando encuentra el valor de transformarse. Un millonario arrogante, una mesera morena, una cena que parecía normal, pero que terminó revelando una verdad capaz de destruir un imperio y restaurar una vida. Esta no es solo una historia sobre humillación, racismo y abuso de poder. Es una historia sobre redención personal, justicia social y el tipo de esperanza que solo nace cuando todo parece perdido. Prepárate para ver una de las escenas más impactantes que se hayan vivido en un restaurante. Un hombre poderoso gritando lleno de soberbia, y una mujer sencilla que, con una sola frase, paralizó el alma de todos los presentes. Lo que ella reveló después cambiaría para siempre no solo su destino, sino el de toda una familia. Esta historia no solo te hará reflexionar, te va a sacudir, porque hay momentos en la vida en que Dios permite que caigamos, solo para que aprendamos a levantarnos de verdad. Comenta aquí abajo si alguna vez perdonaste a alguien que te hizo daño, o si tú mismo tuviste que pedir perdón. Tu historia puede tocar a alguien más. Muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si tú valoras historias que transforman el alma, suscríbete ahora y activa la campanita. Eso nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que despiertan conciencia, restauran valores y fortalecen la fe. Y ahora sí, quédate hasta el final, porque cada segundo de esta historia lleva una lección que puede cambiar tu forma de ver la vida. Nadie imaginaba que una historia como esta comenzara con una celebración, pero algunas fiestas no celebran la vida, sino el ego. Esa noche, bajo la cúpula de cristal de un restaurante de lujo llamado Maison Cristal, el ambiente olía a perfume caro, a vino añejo y a superioridad. Rodrigo Varela, magnate inmobiliario, cumplía 48 años. Un millonario que, a fuerza de poder y arrogancia, había construido su imperio ladrillo por ladrillo, sobre las ruinas de muchas vidas. Todo estaba reservado solo para él, el salón entero, la orquesta, los menús personalizados, incluso el silencio incómodo de los empleados. Y aunque muchos lo aplaudían por su éxito, pocos sabían el precio de su legado. Rodrigo no caminaba, se deslizaba como si el suelo le debiera algo. Se sentó a la cabecera de la mesa como si fuera un trono y observó a su familia con esa mirada de quien no busca conexión, sino obediencia. Su esposa, Mariana, lucía impecable, pero en sus ojos dormían 20 años de resignación. Su hija, Alejandra, traía de Europa una visión distinta del mundo, más sensible, más humana. Su hijo menor, Nicolás, apenas murmuraba. Todos estaban ahí, pero nadie celebraba. Porque cuando el poder se convierte en abuso, hasta un pastel puede saber a culpa. Aquello no era una cena familiar, era un desfile de estatus, una exposición de desigualdad enmarcada por copas de cristal. Rodrigo había nacido en la miseria. Su infancia fue una cadena de humillación, hambre y desprecio. Pero en lugar de transformar ese dolor en empatía, eligió el camino contrario. Se convirtió en aquello que una vez odió. Ahora creía firmemente que la riqueza justificaba cualquier actitud, despreciaba la humildad, rechazaba la moralidad y no sentía culpa alguna por el abuso de poder que ejercía. Para él, la justicia era una palabra débil, la conciencia un estorbo y la dignidad un lujo para quienes no sabían ganar. No hablaba de valores, hablaba de resultados. No pensaba en humanidad, pensaba en jerarquía. Si eres pobre es porque no trabajaste lo suficiente, solía decir, y lo más triste es que se lo creía. Mariana lo miraba con una mezcla de pena y miedo. Alejandra evitaba sus ojos, y Nicolás solo quería desaparecer, pero ninguno sabía que esa noche el mundo de Rodrigo se desmoronaría sin una sola bala, sin un golpe, sin un escándalo en los periódicos. Todo comenzaría con una voz suave, una piel morena, una mirada firme, la de una mesera que, sin buscarlo, traería consigo una verdad tan devastadora como necesaria.
porque a veces la vida no grita, susurra. Y si estás listo para escuchar, esta historia no solo te conmoverá, puede que te transforme. ¿Te atreves a quedarte hasta el final? Mientras los violines afinaban sus cuerdas y los camareros ajustaban los cubiertos con manos temblorosas, Rodrigo daba instrucciones como si estuviera al mando de una operación militar. No quería errores. Que ni una gota de vino toque el mantel, exigió sin levantar la voz, porque aprendió que el verdadero poder no necesita gritar. Pero había algo más en su forma de mirar, una constante necesidad de control, de reafirmar que estaba por encima de todos, de recordarse a sí mismo que ya no era aquel niño, pobre con zapatos rotos. La arrogancia era su escudo, pero también su cárcel. Vivía esclavo de su propio personaje. Ese restaurante no era solo un lugar donde comer, era su escenario, su vitrina, su catedral del ego. Cada lámpara de cristal representaba una victoria, cada plato caro una revancha contra el pasado. Y sin embargo, en medio de tanto lujo, había algo que no podía comprar, el respeto sincero de su familia. Mariana ya no creía en sus discursos. Alejandra comenzaba a levantar la voz en mindentos cenas privadas. Nicolás escribía canciones que jamás se atrevía a cantar en casa. Todos sabían que había algo roto en ese hombre, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, al menos no hasta esa noche. Rodrigo se reclinó en su silla de terciopelo, tomó una copa de vino tinto que costaba más que el sueldo mensual de cualquiera de los camareros, y dijo en voz alta: ¿Saben qué es lo mejor de ser quien soy? Que puedo cerrar este lugar para mí solo, y nadie lo cuestiona. Eso es poder real. Mariana apretó los labios. Alejandra desvió la mirada hacia los vitrales. Nicolás suspiró, porque sabían que ese poder real había nacido de la destrucción, de la corrupción, del abuso, de la injusticia. Rodrigo no solo había comprado terrenos, había arrasado hogares, familias, memorias. Su riqueza no era una historia de esfuerzo, sino de venganza silenciosa disfrazada de éxito. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nunca habría imaginado, era que esa noche, en ese mismo restaurante, había alguien más que también conocía su historia, alguien que había vivido el lado oscuro de su fortuna, alguien que no vestía de gala, que no ocupaba una silla principal, pero que traía consigo una memoria viva, una herida abierta y una verdad que llevaba 15 años esperando salir a la luz. Su piel morena, tantas veces despreciada por hombres como Rodrigo, esa noche brillaría más que cualquier candelabro del salón. Y cuando llegara el momento, su voz no temblaría, porque no hablaba solo por ella. Hablaba por todos los que nunca fueron escuchados. Y fue entonces cuando ella apareció. Mientras la familia aún discutía en silencio con miradas llenas de distancia, una figura se acercó con paso firme y elegante. Era una mujer joven, de unos 26 años, piel morena como tierra fértil, cabello recogido con precisión, ojos que hablaban antes que sus labios. Llevaba el uniforme impecable del restaurante, pero había algo en su presencia que no encajaba con el papel de una simple mesera. Su nombre era Isamar Morales, y aunque nadie en esa mesa lo sabía todavía, ella no estaba ahí por casualidad. Buenas noches, mi nombre es Isamar, y tendré el honor de atenderlos esta noche, dijo con voz pausada, templada, casi como un susurro que atravesaba la música de fondo. Rodrigo apenas levantó la mirada. Ya estaba juzgando, por el tono de su piel, por su acento sutilmente marcado, por su porte demasiado sereno. Esa dignidad sin arrogancia lo irritaba más de lo que quería admitir, porque en su mundo, una mesera debía ser invisible, sumisa, agradecida de servir. No debía caminar erguida, no debía mirar a los ojos, mucho menos hablar con tanta claridad. Alejandra, sin embargo, notó algo que su padre no pudo ver. Vio la calma en los gestos de Isamar, vio cómo sus manos no temblaban al sostener la bandeja. Vio, sobre todo, cómo su mirada contenía una compasión profunda. No sumisión, sino algo más raro aún, comprensión, como si supiera exactamente quién era Rodrigo, como si lo hubiera visto. Antes, en otra vida, desde otro lugar. Nicolás también lo percibió. Se enderezó un poco en su silla, como si algo importante acabara de entrar en escena. Y lo cierto es que sí,
Algo acababa de comenzar. Rodrigo, incómodo con esa sensación de no tener el control, comenzó su juego habitual. Preguntas que no eran preguntas, sino exámenes camuflados. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Antes de esto también servías mesas? ¿Sabes lo que significa atender a clientes importantes? No había curiosidad, había juicio. Un intento claro de establecer jerarquía, de marcar la diferencia de clase social desde el primer contacto. Pero Isamar no se rompió. Contestó con cortesía, sin agachar la cabeza, sin dejar de sonreír. Y eso, para Rodrigo, fue el primer signo de que ella no era como los demás. Y lo peor, que no tenía miedo de él. Rodrigo la miró con una ceja arqueada, buscando en su rostro alguna grieta, alguna señal de incomodidad, pero no la encontró. Lo que sí encontró fue algo que no supo nombrar, un tipo de dignidad que no se ve en títulos universitarios ni en autos de lujo. Isamar no lo desafiaba con arrogancia, lo desarmaba con humanidad, y eso lo desconcertó. Para un hombre acostumbrado al control, a que su presencia imponga, ver que una mesera morena no bajaba la mirada ni se doblegaba ante su poder era casi una provocación, una que no estaba preparado para enfrentar. La cena apenas comenzaba, pero la tensión ya flotaba en el aire como el aroma del vino. Mariana intentaba suavizar la conversación, preguntando por el plato del día, pero Rodrigo volvía a Isamar cada vez, como si necesitara aplastarla para sentir que aún era el dueño del lugar. ¿Dónde estudiaste? ¿Sabes quién soy yo? Preguntas sin alma, cargadas de esa vieja herida que él jamás sanó, la necesidad constante de humillar para no sentirse menos, pero ella simplemente respondía, con precisión, con respeto, sin dejar que el abuso le arrebatara la voz. En algún momento, Alejandra murmuró algo a Nicolás. ¿Viste cómo la trata? Él asintió sin levantar la vista. Ambos sabían que había algo profundamente injusto en esa escena, como si estuvieran presenciando una herida social abierta, una confrontación entre mundos. La desigualdad no siempre grita. A veces se sienta a cenar contigo. Rodrigo no insultaba con palabras groseras. Lo hacía con insinuaciones, con tono, con silencios llenos de desprecio. Isamar, sin embargo, seguía ahí, firme, consciente del lugar que ocupaba, pero aún más consciente del valor que tenía. Lo que nadie sabía, lo que aún estaba por revelarse, era que Isamar no había aceptado ese turno por azar. Ella había elegido estar allí. Sabía perfectamente quién era Rodrigo Varela, sabía lo que había hecho, y aunque por fuera parecía otra noche de trabajo, por dentro se estaba gestando algo mucho más grande, una confrontación inevitable entre el pasado y la verdad, entre la injusticia que destruyó su infancia y la justicia que había decidido reclamar, pero no con grito, sino con verdad, integridad y coraje, y esa era apenas la primera escena. ¿Cuánto puede esconder una sonrisa serena antes de convertirse en voz? La cena avanzaba lentamente, pero cada minuto pesaba como plomo. El aire estaba denso, no por el calor ni por el olor del cordero asado con especias orientales, sino por una tensión invisible que se colaba entre copas y cubiertos. Rodrigo, con una copa en la mano y el ceño levemente fruncido, parecía más interesado en diseccionar a Isamar que en disfrutar de su noche, y aunque los demás intentaban mantener una conversación normal, él volvía, una y otra vez, a ella, como si necesitara confirmar que podía quebrarla, como si su poder necesitara alimentarse de la humillación ajena para no desvanecerse. ¿De dónde vienes exactamente?, preguntó con ese tono amable que no es más que una trampa disfrazada. ¿Un barrio de esos donde nadie llega a viejo? Mariana le dio una mirada fulminante, pero Rodrigo ni se inmutó. Luego añadió con una sonrisa torcida, «Debes estar acostumbrada a servir comida. ¿Tu madre también fue mesera o limpiaba casas?» Alejandra dejó los cubiertos en la mesa. Nicolás cerró los ojos por un segundo. Isamar respiró hondo, pero no se alteró. Contestó, «Mi madre era enfermera. Murió cuidando a otros en una clínica sin recursos». Rodrigo no esperaba esa respuesta. En sus ojos cruzó algo parecido a incomodidad, aunque lo disimuló rápido, pero no paró. «¿Y tú? Siempre soñaste con ser mesera».
Lo dijo mientras tomaba un trozo de carne como quien se siente dueño del mundo. ¿O querías ser actriz y esto fue lo más cerca que llegaste al escenario? Algunos de los otros camareros, testigos mudos de la escena, intercambiaron miradas, pero sabían que no podían intervenir. En ese restaurante, el cliente siempre tenía razón, aunque no la tuviera. Isamar, de nuevo, no esquivó. Siempre soñé con servir, pero no comida. Soñé con servir a algo más grande. La verdad. Mariana bajó la mirada. Alejandra apretó su servilleta. Nicolás, sin darse cuenta, empezó a grabar un audio con su celular. Rodrigo estaba perdiendo algo que no entendía del todo. El control emocional del momento. No soportaba esa resistencia serena, esa dignidad silenciosa que desarmaba sus ataques sin levantar la voz. La clase social, el color de piel, la diferencia de poder, nada parecía intimidar a Isamar. Ella estaba allí, firme, como una roca en medio del oleaje, y aunque no lo dijera aún, ya había comenzado a hablar con su sola presencia. El abuso que Rodrigo creía disimular en forma de bromas se volvía cada vez más claro, y en los ojos de sus hijos empezaba a reflejarse una pregunta que dolía. ¿Este es el hombre al que admirábamos? Mientras los platos seguían llegando a la mesa, perfectamente decorados, perfectamente insípidos, Rodrigo continuaba su interrogatorio camuflado de conversación. No era hambre lo que lo movía, sino la necesidad de ejercer poder. Cada palabra que soltaba buscaba escarbar, incomodar, reducir. Lo que más le incomodaba no era la presencia de una mesera, sino la firmeza de una mujer morena que no se quebraba ante su presión. En sus silencios, en su postura, en su forma de responder, había algo que le recordaba a la verdad que él había enterrado hace años. Y eso lo desquiciaba más que cualquier ofensa. Dime, Isamar, si hubieras tenido dinero, ¿crees que estarías aquí ahora, sirviéndome a mí, que he trabajado más que tú en toda tu vida? El tono era dulce como veneno. Mariana cerró los ojos. Alejandra, con los labios temblando, no pudo más. Papá, por favor. Pero Rodrigo la ignoró. Porque cuando la arrogancia ciega, ni la familia puede hacer de espejo. Nicolás volvió a mirar a Isamar, como esperando que por fin se defendiera, que gritara, que llorara, pero ella no lo hizo. En cambio, con una calma que heló la sala, simplemente dijo: «No todo lo que vale se compra con dinero, señor Varela, y no todo el que trabaja lo hace con dignidad». Ahí se quebró algo, no en Isamar, sino en el aire, en la atmósfera, en la imagen de Rodrigo que aún quedaba de pie frente a su familia, porque esa frase, tan simple, tan precisa, resonó como un eco que no se podía callar. En segundos, el restaurante entero pareció detenerse. Los camareros bajaron el ritmo. La música se volvió un murmullo lejano. Rodrigo apretó la copa con más fuerza de la necesaria, y por un instante, sus ojos mostraron algo más que furia. Mostraron miedo, no a Isamar, sino a lo que ella representaba, a la conciencia, a la verdad, a la posibilidad de que todo lo que había construido estuviera cimentado en arena. Pero aún no era el momento. Isamar sabía esperar, sabía medir cada paso. Su propósito no era solo resistir el abuso o la humillación, era abrir la puerta a una confrontación mucho más profunda, una que venía gestándose desde años atrás, desde el trauma de una infancia arrasada por la codicia de ese hombre. Rodrigo pensaba que dominaba la escena. No sabía que poco a poco estaba siendo llevado al borde de una revelación que transformaría su mundo para siempre. Y lo más irónico, lo estaba haciendo él mismo. Con cada palabra, con cada acto de desprecio, cavaba el pozo del que ya no podría salir. ¿Cuánto se puede ocultar antes de que la verdad se canse de callar? Rodrigo ya no podía contenerse. La calma de Isamar, esa serenidad que desafiaba su arrogancia sin levantar la voz, lo sacaba de sus casillas más que cualquier grito. Y, como todo hombre que teme perder su trono, comenzó a atacar de forma más cruda. «¿Tú crees que puedes engañar a alguien?», lanzó de repente, mientras giraba lentamente su copa de vino. «Seguro has sido despedida de todos los lugares donde trabajaste. Seguro fuiste un problema donde sea que estuviste». Las palabras ya no eran preguntas disfrazadas, eran golpes secos. Mariana soltó un suspiro que casi fue un llanto.
Alejandra bajó la cabeza, sintiendo vergüenza ajena y propia. La sala, que hasta hacía poco vibraba con música de cuerdas, ahora parecía un campo de tensión contenida. Rodrigo, cada vez más encendido, apuntaba con ironías. «¿Dices que estudiaste? ¿Dónde? ¿En alguna escuelita pública de barrio? ¿Te hicieron creer que eras inteligente porque sabías leer rápido?» No era solo abuso verbal, era racismo puro, esa violencia sutil que intenta borrar la dignidad del otro por su color de piel, por su historia, por su lugar de origen. La injusticia en esa mesa no era solo de clase social, sino también de identidad. Pero Isamar, ella no temblaba. Sus ojos, grandes, firmes, oscuros como el café que a veces servía, no pestañeaban. Su rostro moreno, tantas veces juzgado, no mostró rabia, solo convicción. Contestó con una calma que desarmaba cada intento de ofensa. «No fui despedida, señor. Yo elegí salir de cada lugar donde no me respetaban. Y sí, estudié, en una universidad pública, y con orgullo». Era como si cada palabra fuera una piedra más en la base de una torre invisible, una que Rodrigo no lograba derribar, y aunque aún no lo sabía, esa torre estaba hecha de algo que él había olvidado hace mucho tiempo: integridad. Rodrigo se reía por fuera, pero por dentro comenzaba a perder el equilibrio. Estaba acostumbrado a destruir con frases lo que no podía controlar con dinero, pero esta vez algo no funcionaba. ¿Y tú te crees mejor que los demás porque no te callas? ¿O simplemente te gusta hacerte la víctima frente a gente con éxito? Esa fue la línea que cruzó todo. La confrontación ya no era simbólica, era frontal. Mariana soltó el tenedor. Alejandra murmuró: «Ya basta». Nicolás tomó la mano de su madre bajo la mesa. Todos entendían que algo había cambiado. Lo que aún no sabían es que el momento más fuerte aún estaba por llegar. El ambiente se volvió irrespirable, no por el aroma del risotto con trufas, sino por el peso invisible de las palabras que colgaban en el aire. Rodrigo ya no ocultaba su desprecio. Estaba dejando ver su verdadera cara, esa que tantas veces se disfrazó de éxito, pero que en el fondo estaba hecha de miedo, trauma y resentimiento no resuelto. Él no entendía de conciencia, ni de valores. Su lenguaje era el dominio, y ver que alguien como Isamar, una mujer morena, de voz suave y manos firmes, no se encogía frente a su poder, lo desestabilizaba, porque no era solo ella, era todo lo que él había negado y pisoteado a lo largo de su vida. Isamar, sin levantar la voz, comenzó a responder con otra energía, no con furia, sino con claridad. Sus palabras dejaban de ser solo defensas y empezaban a ser verdades. «Yo no vine aquí a competir con usted, señor. Vine a trabajar, pero eso no me obliga a tolerar el abuso». Sus ojos ya no eran solo observadores, eran espejos, y Rodrigo, aunque no lo quisiera admitir, comenzó a verse reflejado. Cada frase que soltaba contra ella revelaba más de sí mismo que de su objetivo. Era un hombre atrapado en su propio vacío, disfrazando su dolor de superioridad, su arrogancia de fuerza. Mariana, en silencio, observaba. Por primera vez en años parecía ver a Rodrigo como realmente era. No el proveedor, no el empresario exitoso, sino un hombre pequeño, ahogado en su ego, incapaz de reconocer la humanidad del otro. Alejandra tomaba mentalmente nota de cada palabra de Isamar. Nicolás seguía grabando, ya sin disimulo, porque sabían, en lo profundo, que estaban presenciando algo más que una discusión. Estaban viendo la semilla de una revelación, y cuando una verdad empieza a brotar por más que se intente callarla, crece. Rodrigo pensó que había ganado al elevar el tono, al incomodar, al atacar, pero lo que en realidad había hecho era abrir una grieta que pronto se transformaría en abismo. Lo que aún no entendía era que Isamar no estaba ahí solo por trabajo. Su presencia tenía un propósito, uno que no solo desenterraría viejas injusticias, sino que lo pondría frente a frente con su legado de corrupción, destrucción y desigualdad, y lo haría de la forma más desarmante posible, con la verdad. ¿Cómo reacciona un hombre cuando la mentira que lo sostiene se quiebra frente a todos? Y entonces, como si las cuerdas invisibles que sostenían el momento se rompieran de golpe, sucedió. Rodrigo se levantó bruscamente de su silla,
tirando una servilleta al suelo como si fuese un acto heroico. Su voz, hasta ese momento contenida en sarcasmos y humillaciones disfrazadas, se convirtió en un grito seco que retumbó en cada rincón del restaurante. Nunca serás como yo, ni aunque nazcas 10 veces más, seguirás siendo solo una mesera. Su rostro estaba rojo, y los comensales de las otras salas, aunque distantes, comenzaron a voltear. El eco de esa frase, cargada de racismo, desprecio y abuso de poder, quedó suspendido en el aire. Nadie se atrevió a moverse, y Samar no reaccionó de inmediato. Bajó la mirada un segundo, pero no por miedo. Lo hizo como quien elige pausar para no caer en la misma violencia. Cuando levantó los ojos, su dignidad era una antorcha. No respondió con insultos. No gritó. Solo sostuvo la mirada de Rodrigo con una calma que lo desarmó frente a todos. Mariana se cubrió la boca con una mano, como quien presencia algo irrecuperable. Alejandra se levantó de su silla y dijo, sin gritar, pero con voz firme, «Papá, ¿qué estás haciendo?» Nicolás ya no grababa, solo observaba, con una tristeza nueva, que ya no era decepción, era desilusión. Rodrigo los miró, uno por uno, esperando comprensión. Pero lo que encontró fue silencio. Un silencio que gritaba más que cualquier palabra. ¿Ahora van a defender a esta extraña, a esta sirvienta? Nadie respondió. La palabra sirvienta cayó como una piedra en el centro de la mesa, quebrando algo que nunca más sería entero. Mariana lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No es ella quien da vergüenza esta noche. Eres tú. Y entonces se hizo real. Ya no tenía aliados, ni siquiera en su familia. El millonario poderoso se quedaba, por primera vez en años, completamente solo, frente a Miss Otisins, una mujer a la que intentó destruir, y que aún seguía en pie. Y Samar, con la misma voz que usó desde el inicio, ofreció algo que nadie esperaba. Si lo desea, puedo llamar a otro compañero para que continúe el servicio. No fue una rendición, fue un acto de misericordia. Le estaba dando una salida digna, pero Rodrigo no la tomó. Sacudió la cabeza con arrogancia, como si aún pudiera controlar algo. No, tú vas a terminar lo que empezaste. Veamos si puedes aguantar hasta el final. Creía que aún tenía el poder. No sabía que el final que se acercaba no sería el que él imaginaba, porque a veces el mayor acto de justicia es dejar que la verdad se revele por sí sola. El silencio tras la tormenta fue peor que el grito, porque en ese vacío, cada uno en la mesa se vio obligado a enfrentarse consigo mismo. Mariana miraba su anillo de bodas como si de repente pesara demasiado en la mano. Alejandra contenía lágrimas que no eran de pena por su padre, sino por haberse callado tantas veces antes. Nicolás mantenía la mirada en su plato sin tocar la comida, como si el hambre se hubiera esfumado con la dignidad de aquel hombre que decía amarlos. El restaurante entero había cambiado. No eran los muros ni las luces, era el clima moral. La conciencia flotaba como un manto espeso, inevitable. Y Samar regresó desde la cocina con la carta de vinos, como si nada hubiera ocurrido. Pero todos sabían que algo había cambiado para siempre. Recomiendo el tinto argentino, Malbec, cosecha 2009. Su carácter fuerte y final prolongado lo hacen ideal para momentos intensos, dijo sin ironía, sin sarcasmo. Rodrigo se rió con una mueca torcida. ¿Ahora eres experta en vinos también? ¿O solo memorizaste lo que te dijeron que repitieras? La pregunta no buscaba información. Buscaba rebajar, minimizar, aplastar, pero Isamar no reaccionó. No necesitaba defenderse, porque quien conoce su verdad no necesita permiso para existir. Y en ese momento sucedió algo inesperado. Uno de los músicos, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó y se acercó a Isamar. Le murmuró algo al oído. Ella asintió, y él volvió a su lugar. Un segundo después, comenzó a sonar una pieza distinta. No era Vivaldi, no era Bach, era una melodía antigua, popular, profundamente latinoamericana. Una canción que hablaba de raíces, de resistencia, de esperanza. Alejandra la reconoció al instante. Era una de las favoritas de su abuela, una mujer que solía hablar de justicia social cuando Rodrigo aún no tenía ni $1 en el banco. Nadie dijo nada, pero todos escucharon. Rodrigo, confundido, volvió a su silla.
Ya no tenía dominio de la situación, y aunque aún no lo sabía, ese sería el último momento en que podría burlarse sin consecuencias, porque la historia que Isamar llevaba consigo no era solo suya, era la de cientos, tal vez miles, de vidas tocadas por la codicia, la corrupción, la desigualdad, y lo que estaba por revelarse no sería solo una anécdota incómoda en una cena, sería una bomba, de verdad, una restauración de la memoria, una confrontación directa con el pasado que él había preferido sepultar. Y tú, que estás escuchando esto, ¿te has preguntado alguna vez qué harías si tu vida entera se construyó sobre la mentira? El restaurante volvió a respirar, pero con dificultad. Era como si todos supieran que algo más estaba por venir. Isamar se retiró por unos minutos y el vacío que dejó se sintió como un eco. Rodrigo, aún con una copa en la mano, intentó recomponerse. Murmuró algo sobre la música, hizo un comentario ácido sobre el menú, pero su voz ya no tenía fuerza. Ya no era el millonario seguro de sí mismo. Era un hombre tratando de sostener su personaje sobre un suelo que comenzaba a desmoronarse. Mariana lo miraba como si lo viera por primera vez, y no estaba segura de que le gustara lo que estaba descubriendo. Los demás comensales, ubicados en mesas privadas, empezaron a notar el cambio en el ambiente. El personal del restaurante caminaba con más cuidado, como si intuyeran que lo que ocurría en ese salón reservado no era solo una cena tensa, sino una historia en proceso de estallar. Alejandra rompió el silencio. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, papá? Rodrigo giró lentamente la cabeza. No respondió. Nicolás, en cambio, susurró: esto no es solo vergonzoso, es cruel. Rodrigo, por primera vez, no tuvo una réplica inmediata. Solo bebió, como si el vino pudiera lavar el sabor amargo del juicio que ahora lo alcanzaba desde dentro de su propia casa. En ese instante, Isamar volvió. Llevaba en las manos una botella de vino cubierta con una toalla blanca y un decantador de cristal. Su andar era tan firme como al inicio, pero su mirada tenía una profundidad nueva. He traído el vino que mencioné antes, Malbec argentino, intenso, complejo, con notas de tierra mojada y fondo mineral, como los lugares donde uno aprende a resistir, dijo, sirviendo con maestría. Rodrigo intentó encontrar una grieta en esa frase, una provocación, un doble sentido, pero solo encontró autenticidad. Eso era lo que más lo desarmaba, la imposibilidad de convertirla en enemiga, porque ella no jugaba el mismo juego. ¿Y de verdad crees que sabes de vino?, volvió a preguntar él, como último intento de control. ¿No será que lo aprendiste viendo videos en internet? Isamar sonrió suavemente. Algunas cosas las aprendí así, sí. Otras, trabajando junto a personas que sí sabían, y algunas más. Las entendí observando a quienes creen que lo saben todo, pero no saben tratar a las personas. Alejandra bajó la cabeza aguantando una sonrisa amarga. Mariana se removió en su asiento. Rodrigo quiso reírse, pero no pudo, porque detrás de esa respuesta no había resentimiento, había conciencia, y la conciencia, cuando llega, no golpea, ilumina, aunque queme. Rodrigo empezaba a percibir una sensación que no conocía desde hacía años: inseguridad. Esa noche, en lugar de dominar la escena, se encontraba navegando un territorio extraño, donde su poder, su fortuna y su arrogancia no parecían suficientes. Intentó cambiar de tema, preguntó por el postre, quiso hacer una broma sobre la decoración del lugar, pero nadie respondió, ni su familia, ni los camareros, y mucho menos Isamar. La calma que ella proyectaba era abrumadora, una especie de resistencia silenciosa que no necesitaba fuerza física, solo integridad, y esa integridad comenzaba a infectar a todos los presentes, como una conciencia colectiva que por fin despertaba. Isamar se mantenía recta, elegante, sin una sola grieta. Su piel morena relucía bajo la luz tenue del salón y su porte imponía respeto sin esfuerzo. Algunos podrían pensar que estaba actuando, pero los que de verdad sabían mirar entendían que aquella presencia no era fingida. Era el resultado de años de abuso, de injusticia, de desigualdad y también de redención personal, porque la verdad, cuando madura en silencio, se convierte en una fuerza imparable.
Rodrigo lo sentía. No lo admitía, pero lo sentía. Y por dentro algo se estremecía. Un miedo primitivo, el miedo a ser visto, a ser expuesto, a ser juzgado no por lo que tiene, sino por lo que es. Mariana volvió a hablar, esta vez con voz serena. No sé qué me duele más, Rodrigo, si lo que dijiste o lo que no eres capaz de reconocer. Él quiso defenderse, pero las palabras no salieron. Alejandra agregó, ella no te gritó, papá, no te insultó, solo te mostró lo que tú no soportas ver. Nicolás seguía callado, pero con una expresión que decía mucho más que cualquier frase. Rodrigo buscó en sus ojos el apoyo que solía encontrar, y no lo halló. La familia comenzaba a romperse no por el escándalo, sino por la revelación, porque no era una pelea más. Era una confrontación con el legado mismo que él había dejado. Pero Isamar no dijo nada más. No hacía falta. Se retiró con la elegancia de quien ha cumplido una parte de su propósito. Aún no era el momento de contar toda la verdad, pero se acercaba. Lo sentía ella, lo sentía Rodrigo, lo sentía la sala entera. Esa noche, la justicia no llegaría en forma de policía o de juicio, sino en forma de palabras dichas a tiempo, de una verdad sostenida por años de silencio. Una verdad que iba a paralizar algo más que un restaurante. Iba a tocar conciencias. ¿Alguna vez te enfrentaste a una verdad que no querías escuchar, pero que sabías que era necesaria? Rodrigo no podía evitarlo. Había algo en Isamar que lo obsesionaba. No su belleza tranquila, no su forma elegante de servir, sino lo que ella le hacía sentir. Inseguridad. Era como si, sin querer, ella removiera algo enterrado muy dentro de él. Un recuerdo, un lugar, un nombre que no se atrevía a pronunciar. Así que, en un intento desesperado por recuperar el control, empezó a hacer lo que mejor sabía: atacar desde el privilegio. ¿Has viajado alguna vez en primera clase?, preguntó con desdén. Isamar no respondió de inmediato, solo lo miró, con esa mirada que no necesita palabras para poner en evidencia una injusticia. ¿Has comido alguna vez en un lugar como este, pero como clienta?, insistió. La pregunta resonó con fuerza. Era menos una curiosidad y más una declaración de superioridad. Mariana bajó los ojos. Alejandra negó lentamente con la cabeza. Nicolás frunció el ceño. Rodrigo continuó. ¿Viviste en una casa con jardín, piscina, seguridad privada? Porque si no, entonces no tienes idea de lo que es vivir como alguien exitoso. Su voz ya no era segura, era agresiva. Estaba intentando empujar a Isamar contra una pared, pero ella seguía ahí, sin moverse, sin quebrarse. Y entonces, con la misma calma de siempre, dijo: «No, señor, no viví nada de eso, pero tampoco lo necesito para saber quién soy». Esa respuesta, tan simple y tan poderosa, fue como una grieta más en la imagen del hombre poderoso que Rodrigo había construido frente a los demás y frente a sí mismo, porque en su interior sabía que muchas de las cosas que había obtenido no le habían dado paz. Su poder era frágil, su legado dudoso, y su humanidad enterrada bajo capas de ego y corrupción. Lo que aún no sabía, lo que apenas comenzaba a intuir, era que la historia de Isamar no era ajena a la suya, que en algún rincón de su pasado, sus caminos se habían cruzado de una forma que estaba a punto de salir a la luz. Nadie en la mesa se atrevía a intervenir ya. La escena había dejado de ser un conflicto entre cliente y mesera. Se había convertido en una confrontación entre el pasado y la verdad, entre el abuso y la dignidad, entre la arrogancia y la humildad. Rodrigo, con su copa aún en la mano, tragó saliva. «¿Y entonces qué haces aquí?», preguntó por último. Su voz ya no era firme, era vulnerable, y aunque no lo supiera, esa pregunta marcaría el inicio de su caída, porque algunas personas no llegan a tu vida por casualidad, llegan para mostrarte lo que no quieres ver. ¿Y tú? ¿Estás preparado para que alguien te recuerde quién fuiste realmente? «¿Qué haces aquí?», había preguntado Rodrigo, pero lo que no entendía era que esa no era una simple pregunta de ubicación. Era una pregunta existencial, una que muchas veces esconde miedo, miedo a la confrontación, a la conciencia, al juicio. Isamar no respondió de inmediato.
Caminó lentamente hasta el extremo de la mesa y colocó con suavidad una copa vacía frente a Rodrigo. Estoy aquí porque tengo una historia que merece ser contada, y usted, señor Varela, es parte de ella. El salón se volvió un susurro. Mariana levantó la cabeza de golpe. Alejandra dejó caer su servilleta. Nicolás detuvo la grabación. Todos sintieron que esa frase no era metáfora, era anuncio. Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, con una mezcla de confusión e irritación. Pero Isamar no respondió aún. Solo caminó hacia una pequeña mesa auxiliar y tomó un cuaderno viejo, gastado, cubierto por una tela bordada a mano. Lo dejó sobre la mesa, frente a todos. «Este cuaderno era de mi padre», dijo. «Él escribía aquí todo lo que le quitaban. Las tierras, los documentos, las promesas incumplidas. Usted está en esas páginas». Rodrigo no lo tocó. Su mano temblaba, porque aunque aún no recordaba todo, su alma ya sabía que aquella historia no le era ajena. Alejandra fue la primera en atreverse. Abrió el cuaderno. Las primeras páginas estaban llenas de fechas, nombres de comunidades, firmas. Algunas estaban tachadas. Otras tenían notas al margen. Aquí dice San Miguel del Sur, terrenos vendidos por valor simbólico, expulsiones forzadas, familias sin indemnización. Mariana, con voz entrecortada, preguntó: «Rodrigo, ¿tú estuviste involucrado en esto?». Él no respondió, pero sus ojos ya no podían ocultar la verdad, porque la verdad tiene una forma cruel de revelarse. Aparece cuando menos la esperas, y no necesita ser gritada para ser devastadora. Isamar seguía de pie, no temblaba, no lloraba, solo hablaba, y en cada palabra había una historia de trauma, de abuso, de pérdida, pero también de esperanza, de transformación, de justicia. Rodrigo había querido saber si ella alguna vez había estado en un restaurante como ese. Ahora lo sabía. Estaba allí, pero no como víctima. Estaba como voz, como memoria, como el espejo que nadie quiere ver, pero que todos necesitamos enfrentar, porque hay momentos en los que la vida te pone frente a tu propio reflejo y ya no puedes mirar hacia otro lado. ¿Qué harías tú si descubrieras que la comodidad de tu presente se construyó sobre el dolor de alguien más? Rodrigo no podía moverse, no porque le faltaran fuerzas físicas, sino porque el peso de lo que comenzaba a despertar era más fuerte que él. La imagen del hombre seguro, intocable, ese millonario de rostro impenetrable, se resquebrajaba sin que nadie lo tocara. Isamar había abierto apenas una puerta, pero la oscuridad que salía desde dentro era suya. Mariana lo miraba sin entender cómo había vivido tanto tiempo al lado de alguien que callaba tanto. Alejandra lo veía con una mezcla de rabia y tristeza. Nicolás ni siquiera lo miraba ya. Estaba absorto en las páginas del cuaderno, como quien lee la historia de un crimen familiar del que, sin saberlo, fue cómplice. La mesera, sí, la misma a la que él intentó rebajar tantas veces, ahora ocupaba el centro emocional de la escena. No por gritar, no por humillar, sino por encarnar algo que Rodrigo había perdido hace mucho tiempo: integridad. ¿Por qué hasta ahora?, se atrevió a preguntar con voz quebrada. Isamar respiró profundo. Porque a veces no basta con tener la verdad, hay que saber cuándo decirla. ¿Y frente a quién? Su voz era suave, pero cada palabra era un golpe de conciencia. Y en ese instante, el restaurante entero se detuvo, no en sonido, sino en alma, como si todos entendieran que estaban a punto de presenciar algo irrepetible. Rodrigo quiso seguir con su juego. Intentó sonreír con soberbia. ¿Y tú qué esperas? ¿Que yo me disculpe por algo que ni recuerdo? Isamar bajó la mirada y por primera vez mostró una pequeña grieta, pero no de debilidad. Era una grieta de dolor contenido. Yo no espero nada de usted. Lo que quiero es que escuche, aunque sea una vez en su vida. Y entonces el silencio se hizo aún más profundo. No el silencio incómodo de las cenas tensas. Era otro tipo de silencio, el que antecede a las grandes revelaciones, el que solo se instala cuando la verdad está a punto de hablar. En la mesa, Mariana tomó la mano de su hija. Alejandra la apretó fuerte. Nicolás cerró el cuaderno y lo dejó frente a su padre.
¿Qué hiciste?, preguntó, no como acusación, sino como súplica. Rodrigo no respondió, no porque no quisiera, sino porque comenzaba a recordar, porque cada palabra de Isamar, cada fecha en ese cuaderno, cada mirada sostenida, era una chispa encendiendo una memoria que había preferido sepultar. Una memoria de corrupción, de abuso de poder, de destrucción, de pérdida, y aunque todavía intentaba resistirse, sabía que ya no había salida. ¿Hasta cuándo puede el pasado permanecer enterrado sin que un día decida salir por su cuenta? Isamar no tenía prisa. Sabía que cada segundo de silencio servía para preparar el terreno donde la conciencia finalmente iba a despertar. Rodrigo, atrapado en su propia incredulidad, pasaba las páginas del cuaderno con manos temblorosas. Algunos nombres le eran vagamente familiares, otros no, pero todos estaban conectados por un hilo invisible. Decisiones tomadas desde una oficina con aire acondicionado que habían destruido familias enteras. Tierras expropiadas, contratos fraudulentos, desalojos encubiertos por supuestas renovaciones urbanas. Palabras como legalidad, progreso y negocio que en realidad escondían abuso, trauma, corrupción y una profunda desigualdad. La voz de Isamar volvió a sonar, esta vez más baja, más íntima. Yo tenía 7 años cuando llegaron las máquinas. Mi madre gritaba, mi padre intentó negociar, pero nadie los escuchó. Nos sacaron con lo puesto. Perdimos todo, hasta su vida. Él murió 6 meses después. ¿Usted sabe lo que es enterrar a tu padre sin poder pagar el ataúd? Nadie respiró. Nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que esa memoria atravesara a todos. Rodrigo apretó el cuaderno contra su pecho, como si pudiera devolver lo que se había llevado. Pero era tarde. Las cicatrices ya estaban hechas. Nicolás se levantó de la mesa. No pudo más. Fue al baño, cerró la puerta y se dejó caer. Lloraba. No solo por la historia de Isamar. Lloraba por darse cuenta de que todo lo que él tenía, la casa, la universidad, los viajes, podía haber sido levantado sobre la ruina de personas como ella. Alejandra solo tenía los ojos clavados en su padre. Ya no había asombro en su mirada. Había dolor. Dolor por no haber visto antes, por haber sido cómplice sin saberlo. Mariana tenía la cara empapada. Se limpiaba las lágrimas en silencio, pero no podía parar de pensar en cuántas veces justificó cosas que le parecían normales. La moralidad a veces también se entrena en la ceguera. Isamar terminó con una frase simple, pero definitiva. No vine por venganza, vine por justicia, no por mí, por él, por todos. Su voz tembló apenas, pero no se quebró, porque quien habla desde la verdad no necesita gritar, y aunque aún faltaban detalles por decir, ya nadie podía fingir que no había entendido. El restaurante, sin quererlo, se había convertido en escenario de una redención social. La transformación había comenzado, y Rodrigo, el hombre que construyó su imperio pisando otras vidas, por fin se encontraba frente al espejo. ¿Qué harías tú si alguien apareciera para recordarte lo que decidiste olvidar? Rodrigo ya no tenía argumentos. Su silencio, esa arma que tantas veces había usado para imponer miedo o respeto, ahora era solo vacío. Un hombre millonario, educado en la lógica del poder, estaba siendo derrotado sin que nadie lo tocara. No con insultos, sino con memoria. No con fuerza, sino con dignidad. Y entonces Isamar dio el siguiente paso. Sacó de su bolsillo un sobre sencillo, blanco, sin logotipos. Lo colocó sobre la mesa, justo frente a Rodrigo. Aquí están los documentos que su empresa firmó en 2006 para apropiarse de las tierras de San José. Aquí están las pruebas de las firmas falsificadas. Y aquí, su firma real. Nadie respiró. Mariana fue la primera en mover la mano. Abrió el sobre con dedos temblorosos. Leyó en silencio, página tras página, mientras el color desaparecía de su rostro. Alejandra se acercó para leer junto a ella. Nicolás, que había vuelto con los ojos enrojecidos, tomó su celular y empezó a grabar de nuevo. Rodrigo solo miraba, porque en el fondo ya lo sabía. Había pasado años diciéndose que era legal, que todo el mundo lo hacía, que no era personal. Pero ahora,
frente a su esposa, a sus hijos y a una mujer que representaba la humanidad que él había pisoteado, ya no había excusas, solo quedaba la verdad, cruda, irrefutable. Isamar continuó con una voz que ya no necesitaba imponerse. Usted sabía que esas tierras estaban protegidas por ley. Sabía que no podía construir ahí, pero encontró una forma. Cambió los registros catastrales, manipuló funcionarios, amenazó líderes comunitarios, y cuando todo estuvo hecho, vendió esos terrenos 10 veces más caros a sus socios. ¿Lo recuerda? Rodrigo no respondió, solo cerró los ojos, porque sí lo recordaba. Lo había enterrado bajo capas de justificación y codicia, pero lo recordaba, porque el trauma no solo lo lleva quien lo sufre, también lo carga, tarde o temprano, quien lo causa. La sala estaba muda, pero no, se vacía. Había algo más flotando en el aire. Un tipo de justicia que no llega con jueces ni con policías, sino con revelaciones que sacuden los cimientos del alma. Mariana murmuró, «No puedo creerlo». Alejandra se cubrió la boca. Nicolás, en cambio, habló. «¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer, papá?» Rodrigo tragó saliva, pero no contestó, porque en ese instante, frente a todos, dejó de ser el hombre que mandaba y se convirtió en el niño que fue, el que creció con odio, que juró nunca volver a ser, pobre, y que en el camino olvidó la diferencia entre éxito y destrucción. ¿Puede un imperio levantado sobre el sufrimiento ser alguna vez digno? Rodrigo seguía sin hablar, pero ya no por orgullo. Era como si las palabras se hubieran atragantado en su garganta, atrapadas entre lo que fue y lo que ya no podía sostener. El peso de la revelación lo doblaba por dentro. No era solo un golpe a su imagen pública, era el colapso de su propia narrativa. Aquel hombre que durante años se había convencido de que el sacrificio justificaba el éxito, ahora veía que su sacrificio fue ajeno, que el precio lo pagaron otros, familias como la de Isamar, arrancadas de su tierra, de su historia, de su esperanza. Y frente a esa verdad, no hay millones que protejan, solo queda la vergüenza. Isamar abrió un segundo sobre con fotos, algunas en blanco y negro, otras borrosas, rostros de niños llorando frente a escombros, mujeres cargando maletas en carretillas, ancianos sosteniendo papeles en la mano con una mezcla de fe y desesperación. «Mi padre está aquí», dijo señalando a un hombre de sombrero, piel morena y ojos cansados. «Esta fue la última vez que lo vimos de pie. Después de esto, se apagó». Rodrigo tomó la foto, la miró, y de pronto algo en él se quebró. Un recuerdo, una mirada, una promesa que hizo en aquel entonces y nunca cumplió. Porque sí, lo recordaba. Él estuvo ahí, él lo vio. Alejandra, con lágrimas ya cayendo, dijo, «Papá, ¿por qué nunca dijiste nada?» Mariana no podía sostener la mirada. Nicolás se levantó. Ya no filmaba, ya no era espectador. Era parte de una historia que lo manchaba sin haberlo elegido. Todo esto, ¿por esto vivimos como vivimos? La pregunta no buscaba castigo, buscaba sentido. Y Rodrigo, en ese momento, entendió que no solo había destruido vidas fuera de su casa, también había corrompido el alma de su familia. Y eso no se repara con dinero, solo con verdad, con conciencia, con un arrepentimiento real que no sea solo lágrimas, sino transformación. Isamar no dijo nada más, no hacía falta, porque la verdad cuando es completa no necesita insistir, solo estar presente. Rodrigo bajó la cabeza, por primera vez no en derrota, sino en aceptación, y aunque el daño estaba hecho, algo nuevo comenzaba a nacer. No perdón, no aún, pero sí, la posibilidad, la semilla de una redención personal, porque incluso el alma más perdida puede encontrar caminos si decide enfrentarse a sí misma. Pero la pregunta sigue viva para todos los que escuchan esta historia. ¿Qué harías tú si tu legado, tu riqueza y tu poder fueran el resultado del dolor de otros? El silencio que siguió a la revelación no fue de respeto, ni siquiera de shock. Fue un silencio de fractura, de algo que se rompe por dentro y ya no puede volver a su forma original. Mariana sostuvo la fotografía del padre de Isamar entre sus dedos, como si sostuviera una prueba del pecado de todos. Alejandra temblaba. Nicolás caminaba de un lado al otro del salón,
tratando de encontrar algo que no doliera. Rodrigo permanecía sentado, hundido, como si su cuerpo supiera que no tenía permiso para moverse, porque a veces la peor cárcel no tiene barrotes, sino recuerdos. Isamar sacó lentamente una carpeta con documentos más formales, escrituras, mapas, cartas oficiales. Cada página era una bala silenciosa contra el castillo de cristal que Rodrigo había construido. «Esto no es solo historia», dijo. «Aquí están las pruebas, las cifras, los planos, las firmas, las pérdidas y los nombres». Alejandra tomó una hoja, leyó en voz baja, luego levantó la vista y dijo algo que partió el aire. «Tú sabías, ¿verdad? Sabías desde el principio, y aún así nos criaste en medio de este lujo, sabiendo que no era limpio». Rodrigo asintió. Por primera vez no intentó negar, ni maquillar, ni justificar. Solo dijo, «Sí, lo sabía». Mariana se levantó. Sus manos temblaban. No era el temblor del miedo, era el de la decepción. «¿Sabes lo que eso significa, Rodrigo? Que cada cena, cada viaje, cada regalo, cada momento feliz estuvo manchado, y yo fui parte. Fui parte sin saber, y eso me parte por dentro». Él quiso acercarse, pero ella retrocedió. «No, no me toques, no ahora». Nicolás volvió a hablar con voz dura. «¿Y qué esperas? ¿Que sigamos como si nada? ¿Que vivamos con esta conciencia? Yo no quiero esto. No quiero tu apellido. No quiero tu dinero». Era la primera vez que Rodrigo lo oía hablar así, y supo que no era una reacción, era una decisión. Isamar permanecía de pie, observando sin intervenir, no por frialdad, sino por respeto. Aquella familia se estaba cayendo a pedazos delante de ella, y no por venganza, sino por verdad, porque la justicia real no destruye, solo revela, y en la revelación cada uno decide qué hacer con su parte. Alejandra se acercó a ella con lágrimas en los ojos y dijo en voz baja, «Gracias». Rodrigo, al escuchar eso, bajó aún más la cabeza, porque entendió que ya no se trataba de él, que su historia ya no era solo suya, ahora era una herencia, y la pregunta que flotaba entre todos era inevitable. ¿Qué legado estamos dejando cuando lo que construimos nace de la injusticia? Rodrigo no sabía qué hacer con sus propias manos. Las miraba como si recién entonces entendiera lo que habían firmado, lo que habían destruido, lo que habían tocado. «Todo lo que tengo, todo lo que somos, está manchado», murmuró, como si hablase consigo mismo, pero ya no bastaba con reconocerlo, no frente a Mariana, ni frente a sus hijos, sino frente a esa mujer de rostro sereno y piel morena que había cargado con las consecuencias de su ambición durante años, y aún así estaba allí, de pie, no con odio, no con venganza, sino con dignidad. Mariana dio un paso al frente. «Yo no quiero más esta vida, no si fue construida con destrucción». Su voz era firme. Rodrigo alzó los ojos por primera vez con miedo verdadero. No miedo a perder dinero, sino a perder lo único que tal vez no había valorado lo suficiente, su familia. Alejandra se acercó a su madre y dijo, «¿Podemos hacer algo por ellos? ¿Devolver algo de alguna manera?» Nicolás respondió sin titubear, «Sí, y empieza por no seguir viviendo de esto». Isamar los miraba con una mezcla de respeto y compasión, porque esa reacción no se podía comprar, era real, era humana, y entonces Mariana hizo algo inesperado. Abrió su cartera, sacó su anillo de bodas y lo colocó sobre la mesa. «Yo no quiero esto más, no si representa lo que vi hoy». Rodrigo quiso hablar, pero el gesto fue más fuerte que cualquier disculpa. Alejandra le tomó la mano a su madre. Nicolás se alejó, pero no huyendo, sino procesando, porque algunas verdades no se entienden de inmediato. Necesitan espacio, dolor, tiempo. Rodrigo, solo, volvió a mirar el cuaderno. Allí seguía el rostro del padre de Isamar, en blanco y negro, firme, silencioso, eterno, como un espejo que ya nadie puede evitar. Isamar se acercó lentamente, tomó el anillo y lo devolvió a Mariana con un susurro. «No sé, trata de perder, se trata de transformar». Y en ese momento, Mariana comprendió. No era el anillo, no era el dinero, era la integridad, la conciencia, la capacidad de mirar el pasado
y decidir no repetirlo. Rodrigo lloró, no por lástima, no por debilidad. Lloró porque su familia ya no era un refugio, era un juicio, y tal vez también su única esperanza. ¿Cuántas veces creemos que podemos esconder la verdad bajo la alfombra, sin imaginar que un día volverá a gritar desde lo más profundo? Rodrigo se levantó como si su cuerpo ya no le respondiera con firmeza. La sala estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Este era distinto. Era el silencio que antecede a una sentencia. Mariana, Alejandra y Nicolás lo miraban sin miedo, sin rabia, solo con la claridad de quienes han visto lo que no se puede desver. Isamar entonces colocó sobre la mesa un nuevo sobre. Era más grueso. Tenía dentro no solo documentos legales, sino también una decisión. Aquí está el informe completo que será entregado a la Fiscalía. Incluye pruebas, declaraciones, copias de transacciones y también una propuesta de acuerdo, dijo, con calma. Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas. No era solo papel. Era el peso de años de decisiones que creía enterradas. Si decides firmar este acuerdo, continuó Isamar, renuncias al 80% de tu fortuna, creas un fondo de reparación para las familias desplazadas y haces una declaración pública de reconocimiento y perdón. Mariana lo miró de reojo. Nicolás cruzó los brazos. Alejandra respiró hondo. ¿Y si no firmo?, preguntó Rodrigo, con la voz apenas audible. Isamar no levantó la voz. Si no lo haces, el material será publicado y presentado ante la justicia. Ya no depende de mí, depende de ti. Esa frase quedó flotando como un último acto de fe. Rodrigo abrió el sobre, leyó en silencio, página tras página. Su rostro cambiaba. Pasaba del miedo al enojo, del enojo al cansancio, del cansancio a algo más profundo, el inicio de una ruptura interna. No era solo perder dinero, era perder el personaje que construyó durante décadas, la autoridad, el estatus, el poder, todo eso que lo había mantenido arriba, ahora lo sostenía prisionero. Miró a sus hijos, a su esposa, a Isamar, y se dio cuenta de algo cruel. Todos estaban más libres que él, porque la libertad en el fondo no viene del control, sino de la conciencia, de la integridad, y eso ya no lo tenía. Alejandra rompió el silencio. Papá, no tienes opción, pero sí tienes una oportunidad. Esa frase lo atravesó como una lanza, porque era verdad. El castigo ya estaba en marcha. Las redes sociales comenzaban a recibir fragmentos del video. Nicolás lo había subido sin avisar, y ya estaba siendo compartido por figuras públicas, activistas, periodistas. El restaurante, en su intento por mantenerse neutral, emitió un comunicado breve. Condenamos todo acto de humillación, racismo, abuso de poder y corrupción. Rodrigo ya no podía huir. Ya no era un millonario con secretos. Era un hombre frente a su juicio. ¿Cuántos de nosotros estaríamos preparados para rendir cuentas si la verdad saliera a la luz de repente? Rodrigo se dejó caer en la silla como si todo el peso de su imperio hubiera caído sobre sus hombros. No había cámaras oficiales, no había periodistas, no había abogados presentes, pero lo que ocurría ahí era más que legal, era espiritual. Isamar no lo miraba con odio, lo miraba con la serenidad de quien ya no espera nada, pero aún cree en la transformación. Tienes 72 horas para decidir, dijo. El documento está firmado por los abogados de la comunidad. Si eliges el acuerdo, nosotros también renunciaremos a la vía judicial. Pero si eliges proteger tu nombre, entonces nos veremos en los tribunales. Rodrigo tragó saliva. Años enteros intentando proteger su imagen, su fortuna, su legado. Y ahora, todo pendía de una sola elección. Mariana rompió el silencio. Si eliges el dinero, esta será la última vez que nos veas. Alejandra asintió con la cabeza. Nicolás simplemente lo miró sin rencor pero sin amor. Era la mirada de un hijo que ya no busca respuestas, solo consecuencia. El restaurante, aunque silencioso, era testigo de una confrontación moral que muy pocos podrían sostener, porque cuando el poder ya no impone solo queda el carácter, y en ese campo, Rodrigo estaba desnudo. Las redes no esperaban. En menos de 2 horas,
El video con la discusión inicial alcanzó miles de reproducciones. Gente comentaba, compartía, etiquetaba, no solo por el escándalo, sino porque esa historia hablaba de algo más profundo, de racismo, de abuso de poder, de clase social, de conciencia. La arrogancia de un millonario gritando a una mesera morena ya no era solo un acto privado, era un reflejo de una sociedad entera. Isamar no buscaba venganza, pero la justicia había comenzado, y aunque aún quedaban capítulos por escribir, Rodrigo ya no podía detener el reloj. Ella dio un paso atrás y dejó el sobre final sobre la mesa. Nos vemos en 3 días. Haga lo correcto. Se giró y caminó hacia la salida. Nadie la detuvo. Nadie habló. Solo los ojos de todos la siguieron, como quien observa partir a alguien que llevó consigo no solo la verdad, sino también la posibilidad del perdón. Rodrigo miró el sobre. Su vida entera cabía ahí dentro. Pero fuera de ese sobre estaba todo lo que había perdido. Su familia, su honra, su identidad. Y la pregunta ardía en su pecho como un fuego incontrolable. ¿Sería capaz de renunciar a lo construido para comenzar, por fin, a vivir con dignidad? Rodrigo amaneció con los ojos hinchados y la garganta cerrada. No había dormido, ni siquiera había comido. La noche anterior se quedó solo en el salón del restaurante hasta que lo echaron. Luego caminó sin rumbo por calles que nunca había pisado sin chofer, sin escoltas, sin su nombre como escudo. Por primera vez en décadas, no era el millonario, no era el CEO, era un hombre perdido, un hombre derrumbado por la verdad. Y lo peor no era perder el dinero, era saber que todo lo que logró fue a costa del dolor de otros, de la humillación, del abuso, de la corrupción, y que por más que quisiera, no podía retroceder. Pasó horas mirando el sobre con el acuerdo sobre la mesa. Lo había leído 20 veces. Había llamado a sus abogados que le dijeron que no firmara, que lo pelearan, que todo podía ser negociado, pero algo dentro de él gritaba más fuerte: la conciencia. La voz de su padre, allá en la infancia, también vino a su mente. Nunca te conviertas en el tipo de hombre que rompe a otros para sentirse grande. Lo había hecho, lo sabía, se había transformado en el mismo monstruo que prometió destruir. Y ahora, en ese apartamento de lujo que de repente se sentía como una prisión, solo le quedaban 2 opciones: resistir o rendirse ante la verdad. Al mediodía Mariana le envió un mensaje: no nos busques hasta que sepas quién eres. Alejandra publicó en sus redes una frase que se volvió viral: el verdadero éxito no es lo que acumulas, sino lo que sanas. Nicolás no escribió nada, pero cambió su apellido en sus perfiles. El mundo se desmoronaba a su alrededor, y Rodrigo no podía pedirle a nadie que lo salvara, porque esta vez el rescate debía venir de dentro. Se sentó en el suelo, con los documentos en las manos, y lloró. Lloró como cuando era niño y no tenía para comer, pero esta vez no por hambre, sino por haber olvidado lo que significaba tener alma. En medio de ese llanto, recordó el rostro de Isamar, su voz serena, su mirada firme, su piel morena que tantos desprecios había soportado. Y aún así, ella eligió no vengarse. Eligió dar una segunda oportunidad. Rodrigo entendió con brutal claridad que no merecía el perdón, pero también comprendió que tal vez, solo tal vez podía ganárselo, si decidía dejar de esconderse, si enfrentaba su ego, su historia, su legado. El tiempo corría, y con cada minuto la humillación pública crecía, pero lo que más dolía no era eso, era ver su reflejo en el espejo y no reconocerse. ¿Cuántas veces necesitamos tocar fondo para entender que solo desde ahí se puede volver a subir? Rodrigo se levantó del suelo con los ojos vidriosos y el cuerpo agotado. Caminó hacia el ventanal del apartamento. Desde allí se veían los edificios que ayudó a construir, los rascacielos que eran símbolos de su poder, pero esa mañana no los sintió suyos. Por primera vez los vio como lo que eran, monumentos al sacrificio de otros, al dolor silenciado, a la desigualdad normalizada. Volvió a mirar el sobre. Lo tomó con manos firmes, y entonces su teléfono vibró. Era un mensaje de Mariana. Nuestros hijos no necesitan tu dinero, necesitan tu conciencia.
Él cerró los ojos y supo que había llegado el momento. Salió sin avisar a nadie. Bajó las escaleras de emergencia. Caminó hasta el metro. Por primera vez en años, usó transporte público. Nadie lo reconocía, y eso, lejos de dolerle, lo liberaba. Se sentó en un vagón lleno, entre vendedores ambulantes, obreros, estudiantes. Escuchó conversaciones. Vio rostros cansados pero dignos, y ahí entendió. Su historia no era única. Su redención tampoco debía ser privada. Cuando llegó a la oficina de su abogado, dejó el sobre firmado. No quiero negociar. Quiero limpiar lo que ensucié. Publica el comunicado. Activa el fondo. Que se haga justicia. El abogado lo miró atónito, pero ya no había espacio para el viejo Rodrigo. En la tarde, fue al lugar más inesperado, al barrio donde estaba San José, ahora reducido a ruinas, alambrados y carteles de mínimos interdientes, propiedad privada. Cruzó las rejas, tocó el suelo, se arrodilló y lloró, no por él, sino por cada historia que destruyó. Dejó una carta ahí, escrita a mano. Nadie lo filmó, nadie lo vio. Solo el viento fue testigo de esa primera acción desinteresada, de ese primer gesto de humildad real. Cuando volvió a casa, abrió su laptop, escribió una carta pública y la publicó en sus redes. Me equivoqué, traicioné mis raíces, destruí lo que juré proteger. Hoy renuncio a todo lo que construí con ego y codicia, y empiezo desde el polvo. Horas después el país entero hablaba de eso, no como escándalo, sino como ejemplo. Algunos no creían, otros se burlaban, pero muchos se conmovieron, porque la humanidad no está en nunca fallar, sino en tener el coraje de reparar. Isamar leyó la carta en silencio. Luego miró al cielo y susurró, «Papá, ya lo escuchó». Porque a veces la justicia no llega con gritos, sino con gestos de redención. Rodrigo aún no había sido perdonado, pero al menos ya no. Era el mismo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a renunciar a todo por volver a ser alguien que tu alma no rechace? La mañana en que Rodrigo firmó su renuncia oficial no fue distinta en el calendario. El cielo tenía el mismo azul apagado de siempre. El ruido de los coches era igual, y la ciudad seguía corriendo sin mirar a los lados. Pero en él, algo había cambiado para siempre. Caminó hasta la sede de su antigua empresa sin chofer, sin escoltas, sin trajes de lujo. Vestía sencillo, como si el peso de la poder ya no le perteneciera. Llevaba en la mano una carpeta de cartón. Dentro no había contratos para ganar millones, sino los papeles que lo despojaban de su imperio. Al llegar, Mariana ya lo esperaba, con Alejandra a su lado. Nicolás llegó unos minutos después en silencio. Ya no eran una familia rota, eran una familia redefiniéndose. La sala de reuniones no era como antes. Esta vez no estaba llena de socios ni de ejecutivos. Había líderes comunitarios, representantes legales, y al fondo, serena y de pie, estaba Isamar. Llevaba un vestido sobrio, el cabello recogido y una expresión firme, sin arrogancia. No necesitaba elevar la voz. Su sola presencia hablaba de dignidad, de resistencia, de verdad. Rodrigo bajó los ojos por un segundo, pero luego levantó la mirada. Era hora de enfrentar las consecuencias. El abogado leyó en voz alta el acuerdo. Renuncia al 80% del patrimonio. Traspaso de propiedades. Creación de un fondo de reparación para las víctimas del desalojo de San José. Y una declaración pública de perdón. Rodrigo firmó. No titubeó. Sus manos temblaban, sí, pero no por duda. Era el temblor de alguien que ya no se protege detrás del ego. Mariana lo observó. No con ternura, pero sí con respeto. Alejandra, de pie, dejó caer una lágrima que no se limpió. Nicolás se limitó a decir, «Gracias por no huir otra vez». Una vez firmado el último documento, el abogado de la comunidad se levantó, cruzó la sala y le ofreció la mano. Rodrigo la aceptó. Fue un gesto breve, pero cargado de redención social. La justicia no devuelve el pasado, pero sí puede evitar nuevos abusos, dijo el abogado. Isamar solo cerró los ojos por un momento. Había esperado años para ese instante, no por venganza, sino por reparación. Rodrigo miró alrededor. Cada rincón de esa sala había sido suyo.
ahora le pertenecía a algo mayor, a la verdad, a la restauración, a la conciencia colectiva. Cuando salió del edificio, no había prensa, ni aplausos, ni abucheos, solo un grupo de vecinos de San José, gente de manos curtidas, piel morena y ojos profundos. Nadie gritó, nadie lo señaló, solo lo miraron, y en esas miradas había más juicio que en cualquier tribunal, porque cuando se comete una injusticia, la mayor condena es haberse visto. Rodrigo bajó la cabeza, no con vergüenza, sino con humildad, y en ese silencio comenzó a sentir algo nuevo, tal vez por primera vez, integridad. 3 días antes, Rodrigo era el rostro de una élite que se creía intocable. Hoy caminaba como uno más por la calle, sin escoltas, sin cámaras que lo adoraran, pero no se sentía menos. Curiosamente, al perder todo lo que creía indispensable, había recuperado lo esencial, su humanidad. El comunicado oficial fue leído esa misma tarde en una rueda de prensa encabezada por Isamar. Hoy no celebramos una derrota, sino el inicio de una reparación. Rodrigo Varela ha firmado su renuncia a gran parte de su fortuna y ha reconocido públicamente sus actos. No se trata de castigo, sino de transformación. Las redes se inundaron de reacciones, algunas de incredulidad, otras de esperanza. En el evento, Rodrigo tomó el micrófono. No era el mismo hombre de antes. No hablaba con arrogancia. No usaba frases estratégicas ni discursos vacíos. Solo dijo: destruí vidas por codicia. Elegí el poder sobre la moralidad. Hoy renuncio a lo que fui y empiezo a construir con mis manos lo que rompí con mis decisiones. Hubo silencio, largo, profundo, y luego una mujer entre el público, una de las desalojadas de Mindomesa. San José se levantó, caminó hacia él y le dijo: no lo hago por usted, lo hago por nosotros. Le doy una oportunidad para reconstruir lo que dejó en ruinas. Le ofreció trabajo, ser coordinador del nuevo proyecto de vivienda para su antigua comunidad. Rodrigo aceptó, no por obligación, no por redención automática, sino porque sabía que esa era su única manera de volver a pertenecer a algo verdadero. Mariana y los hijos observaron desde el fondo del auditorio. No aplaudieron, pero había paz en sus rostros. Ya no eran la familia del millonario, eran una familia que sobrevivió a la caída de un imperio y que decidió reconstruir desde los valores, desde la dignidad. Isamar, en un rincón, respiraba con serenidad. Sabía que ese momento no borraba el pasado, pero abría una puerta para un futuro más justo. Esa tarde, cuando el evento terminó, Rodrigo se quedó ayudando a desmontar el escenario. Clavó maderas, cargó cajas, sirvió agua. Nadie se lo pidió, simplemente lo hizo. Y en cada acción había una parte de él que renacía. Tal vez nunca recuperaría el respeto de todos, tal vez nunca sería perdonado del todo, pero por primera vez en años estaba en paz con su conciencia. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre seguir siendo alguien poderoso o empezar a ser alguien digno, ¿tendrías el valor de empezar desde cero? El amanecer en San José ya no tenía el eco de las máquinas destruyendo. Ahora los sonidos eran otros: martillos, sierras, voces que coordinaban materiales, niños que volvían a correr sin miedo entre ruinas que poco a poco empezaban a convertirse en hogar. Allí, entre polvo y ladrillos, estaba Rodrigo, camisa vieja, manos sucias, rostro quemado por el sol. No dirigía desde una oficina con aire acondicionado. Cargaba sacos de cemento, repartía agua, limpiaba escombros. Era uno más. No pedía respeto. Lo construía día a día, con cada acto pequeño. Algunos aún lo miraban con desconfianza, otros con curiosidad, pero todos sabían que estaba ahí, por algo más que culpa. Isamar, ahora coordinadora del proyecto comunitario, lo supervisaba sin exceso. No porque no confiara, sino porque entendía que el verdadero cambio no se impone, se acompaña. Lo observaba de lejos mientras Rodrigo ayudaba a levantar la primera estructura de lo que sería un centro cultural. Allí mismo, donde antes hubo despojo, ahora nacería arte, historia, memoria. ¿Lo estás haciendo por ti o por ellos?, le preguntó ella un día, mientras repasaban los planos.
Rodrigo pensó por unos segundos. Por ambos, porque sin ellos yo ya no sabría quién soy. Su voz era tranquila. Por fin, sin máscaras. Nicolás lo visitó una mañana. Se quedó en silencio por unos minutos antes de decir: «No pensé que vendrías, y menos que te quedarías». Rodrigo, con una sonrisa triste, respondió: «Tampoco pensé que necesitaría empezar desde la tierra para volver a sentirme vivo». El joven no respondió, pero al irse, dejó una caja con herramientas y un casco. «Tal vez te sirvan». Alejandra apareció 2 días después, no con reproches, sino con preguntas. «¿Por qué aquí?». Rodrigo la miró con ternura. «Porque aquí es donde todo empezó, y donde necesito terminar». Mariana aún no había vuelto, pero mandaba comida casera cada semana. En cada plato había una esperanza muda. Las paredes comenzaron a levantarse, no solo las de las casas, también las del respeto, de la humildad, de la segunda oportunidad. Rodrigo, el millonario arrogante, ahora se detenía a escuchar, a aprender, a servir. Ya no daba órdenes, preguntaba. No imponía, preguntaba con respeto. Algunas noches se quedaba solo, mirando el cielo desde una lona vieja, preguntándose si algún día lograría perdonarse del todo. Pero al menos sabía una cosa: no volvería atrás. Nunca más usaría el poder para aplastar. Ahora usaba sus manos para construir. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a perderlo todo para empezar a ser alguien nuevo? Pasaron semanas, luego meses. Las cicatrices del terreno comenzaron a cubrirse con cemento, pero también con nuevos vínculos, nuevas historias, nuevas esperanzas. Rodrigo se volvió parte de la rutina del barrio. Saludaba a los vecinos por su nombre, jugaba con los niños, ayudaba a los ancianos con reparaciones. Ya no necesitaba títulos. Su poder ahora era otro, el de servir con integridad. Muchos seguían preguntándose si ese cambio era real, pero el tiempo, paciente como la justicia verdadera, fue mostrando que no había regreso. Rodrigo ya no era el millonario que gritaba en 1976. Restaurantes. Era el hombre que preguntaba dónde hacía falta una mano más. Isamar lo observaba con respeto, aunque con cautela. Sabía que las heridas no desaparecen con palabras, pero también sabía que nadie invierte tanto tiempo en la reconstrucción si no está dispuesto a transformar su alma. Una tarde, después de una jornada agotadora, se sentaron juntos bajo un árbol. Rodrigo sacó una foto arrugada del bolsillo. Era la del padre de Isamar, aquella que le habían mostrado en el restaurante. «No lo conocí, pero siento que él me ve, y cada día quiero hacer algo que me acerque a su perdón». Isamar no respondió enseguida, solo puso la mano sobre la tierra y dijo: «Él está aquí, y tú estás empezando a estar también». Una noche, mientras terminaban de montar una estructura de madera, Alejandra lo llamó por teléfono. «Mamá quiere ir. Dice que aún no te perdona, pero que quiere ver lo que estás haciendo». Rodrigo cerró los ojos. Era más de lo que había esperado. No por orgullo, sino porque el perdón, cuando llega sin exigencia, es un regalo que nace del alma. Al día siguiente, Nicolás llegó con un grupo de voluntarios. Mariana apareció al atardecer con el rostro sereno. No dijo mucho, solo le entregó una planta en una maceta vieja. «Era de tu madre. Me pareció justo que estuviera aquí». Rodrigo la tomó con cuidado, y ahí, en silencio, lloró. Bajo el mismo cielo donde una vez juró nunca volver a ser pobre, ahora sembraba algo más valioso que dinero. Un legado, no de cemento, mas de conciencia, porque la redención personal no se mide en discursos, se mide en actos cotidianos, en el respeto ganado, en el sacrificio silencioso. Rodrigo se convirtió en un símbolo de transformación, no porque fuera perfecto, sino porque decidió cambiar cuando ya nadie lo exigía, y en ese cambio halló algo que había perdido ha décadas: humanidad. ¿Y tú? ¿Podrías dejar atrás todo lo que fuiste por llegar a ser, finalmente, quien siempre debiste ser? La noche llegó sin prisa. Sobre San José, el cielo estaba limpio, lleno de estrellas, como si el universo supiera que algo importante estaba a punto de cerrarse. La comunidad se reunía en un espacio recién terminado, un comedor comunitario construido con madera recuperada y el esfuerzo de decenas de manos.
Había comida sencilla sobre las mesas, arroz, pan, sopa caliente, pero la calidez no venía del fuego, sino de las miradas. Rodrigo caminaba entre las personas con una paz nueva en el rostro. No era alegría, era algo más profundo, como si por fin el ruido dentro de él hubiera cesado. Isamar, de pie junto a la entrada, lo observaba en silencio. Llevaba en la mano un cuaderno viejo. Al acercarse, se lo entregó. Era de mi padre. Escribía frases que escuchaba, ideas, recuerdos. Tal vez te ayude a entender quiénes éramos y por qué este lugar importa. Rodrigo lo sostuvo como quien recibe una herencia sagrada. Lo abrió. En la primera página, una frase escrita con caligrafía firme decía: «Mientras haya estrellas, habrá esperanza». Rodrigo levantó la vista. El cielo seguía allí, y esa frase, tan simple y tan inmensa, lo abrazó por dentro, porque ahora él también creía. La cena comenzó. Niños reían, mujeres servían con amor, hombres brindaban con vasos de plástico por el futuro. Rodrigo se sentó junto a Nicolás, que lo miró y dijo: «No somos los mismos, y eso está bien». Alejandra se acercó con Mariana, que colocó la planta heredada de su suegra sobre el centro de la mesa. «Que la vida vuelva a crecer donde antes hubo destrucción». Rodrigo cerró los ojos. No necesitaba discursos. Ese gesto era más que perdón. Era restauración. Era memoria que no olvida, pero que elige sembrar algo nuevo. En esa noche sencilla, había más riqueza que en cualquier banco. Mientras ayudaba a recoger los platos, Rodrigo sintió algo en el pecho. No era dolor, era gratitud. Miró al cielo otra vez, pensó en todo lo que perdió, pero también en todo lo que encontró. Ya no tenía una empresa, no tenía coches de lujo, no tenía acciones, pero tenía algo que no se compra, la certeza de que había elegido cambiar, y ese cambio le había devuelto a su familia, su dignidad y su alma. A lo lejos, vio a Isamar riendo con unas niñas, y entendió que no había forma de medir el impacto de un acto de redención, solo se podía vivir. ¿Cuántas veces confundimos éxito con abundancia, sin darnos cuenta de que la verdadera abundancia es poder dormir con el corazón en paz? El viento soplaba suave entre las estructuras, nuevas aún sin pintar, pero llenas de vida. Rodrigo salió del comedor y caminó hasta una pequeña colina detrás del barrio. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra una piedra. Miró las casas con luces tenues, los sonidos de los niños corriendo, las risas apagadas por la noche. Respiró hondo. El aire olía a tierra húmeda, a pan recién horneado, a hogar. Por primera vez en años, no sintió que debía demostrar nada. Ya no necesitaba títulos ni reconocimientos. Solo eso, la certeza de estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Isamar lo alcanzó. Se sentó a su lado, sin decir palabra. Ambos miraron el cielo. Las estrellas brillaban con fuerza, como si quisieran recordarles que, incluso en la oscuridad, hay belleza. Rodrigo sacó el cuaderno del padre de ella, lo abrió en la última página y leyó en voz alta: «Quien no honra la vida de los otros, pierde la suya sin darse cuenta». Guardó silencio, y luego dijo: «Le fallé a mucha gente, Isamar, pero tú me diste la oportunidad de volver a mirar al cielo sin vergüenza». Ella respondió con voz suave: «La justicia abre la puerta, pero caminar por ella depende de ti, y ya lo estás haciendo». Rodrigo se puso de pie, ayudó a Isamar a levantarse. Caminaban juntos de regreso al comedor comunitario, como dos sobrevivientes de una guerra sin armas, pero con heridas que tardan en sanar. A su paso, algunos vecinos los saludaban, no con admiración, sino con aceptación. Rodrigo entendió que no todos lo perdonarían, y eso estaba bien, porque el perdón no se exige, se merece. Lo importante era seguir sembrando, seguir construyendo, porque la verdadera transformación no es un momento, sino un camino, uno que exige sacrificio, confrontación, integridad y esperanza. La noche terminó con música suave y palabras compartidas bajo una luna generosa. Rodrigo abrazó a su familia, acarició la planta de su madre y cerró los ojos con una sonrisa serena. Sabía que el dinero que había perdido no era nada comparado con lo que había ganado.
Había destruido mucho, sí, pero también había reconstruido algo sagrado, su humanidad. El video termina con una imagen sencilla, Rodrigo barriendo el suelo del comedor, mientras una niña le ofrece una flor, y una frase final en pantalla: la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en la persona en la que te conviertes. Y así, bajo un cielo lleno de estrellas, terminó una historia que no comenzó con ternura, pero sí terminó con esperanza. Rodrigo lo perdió todo: su dinero, su prestigio, su falso poder, pero a cambio encontró algo mucho más valioso: su conciencia, su familia y su alma. Porque al final, no importa cuán bajo hayas caído, si tienes el valor de mirar dentro, pedir perdón y caminar hacia la verdad, Dios siempre puede comenzar algo nuevo contigo. Siempre. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario. Queremos saber, ¿cuál fue la parte que más te conmovió? ¿Has vivido algo parecido? Comparte tu experiencia. Puede ser la luz que otro necesita. Y no te vayas sin hacer algo importante. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perder los próximos relatos. Cada vez que tú das like y te suscribes, estás ayudando a que más personas escuchen mensajes que sanan, despiertan y transforman. Si de verdad te gustó esta historia, dale me gusta. Eso nos dice que vale la pena seguir creando contenido así, humano, profundo, con propósito. Y si te quedaste con ganas de más, mira el siguiente video que aparece aquí en la pantalla. Es otra historia que, te lo aseguro, va a tocar tu alma de un modo inesperado. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y que nunca olvides, la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que das.